Me Vale Madre es presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela. Según Amnistía Internacional, en Venezuela la violencia obstétrica es definida en el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, como la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización, y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. La violencia obstétrica es la suma de violencia de género y de mala praxis médica, y es la ejercida por parte del personal sanitario sobre los cuerpos de las mujeres y su vida reproductiva, principalmente el embarazo, el parto y el posparto, mediante un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y una patologización de los procesos fisiológicos. Puede ser tanto física como prácticas invasivas y medicalización injustificada, y también psicológica con humillaciones, omisión de información e infantilización. Esta es la definición que tenemos de violencia obstétrica. Me vale madre. 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 Ay, me vale madre. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente de Me Vale Madre Podcast. Amiga, ¿cómo estás? Bueno, te noto griposiña. Aunque no lo crean, yo estoy en Miami, pero hay una ola de frío que me hizo resfriarme. Pero bueno, aquí estamos, guapeando como nos toca a las madres en estos momentos, y como hablábamos hace capítulos, no importa nada más que se enferme el muchachito, sino uno, y hay que seguir para adelante. Así que desde Caracas está Edmari Fuentes. Y desde Miami, Michelle Derner Cician, valiéndonos madre todo, porque igualito vamos a grabar, así, Y así Edmari, ¿qué hacemos? Tengo la voz sí, horrible. Que contra te viento, valga contra madre, gripe, amiga. contra todo, exactamente. Y Aquí bueno, hoy estamos, hablando aquí de estamos. un tema bien delicado también, ¿no? Un tema que es como, que creo que a todas nos ha tocado. Nosotros estamos obviamente en modo mamás 24/7 cada vez que grabamos esto, y nuestros hijos de repente aparecen, por ahí está Kai, por ahí está Louis, por ahí está Wandy, por ahí están todos, la familia. Y creo que eso es parte también de nuestro proyecto, ¿no? Aquí tengo a Luis que se acaba de despertar y anda, mamá, me waffle. Justo cuando uno comienza a grabar. Pero bueno, así es, ¿no? La maternidad. Y hablando justamente para retomar el tema de la violencia obstétrica, un tema que es tan delicado, un tema que por la que muchas hemos pasado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Creo que es importante en este momento de Me Vale Madre Podcast conversar acerca de esto. Y es por eso que tenemos en el episodio de hoy invitada especial. Tenemos a Liliana Marín Zambrano. Liliana es médico cirujano de la UCB, tiene un posgrado en obstetricia y ginecología en la maternidad Concepción Palacios, es especialista en medicina materno y fetal, promotora de lactancia materna y promotora de parto respetado, y tengo que decir que es mi ginecobstetra actual. Bueno, nada, de contar que eres mi doctora, y por supuesto estamos en este proceso de maternidad y de por supuesto de parto respetuoso, ¿no? ¿Cómo llega? Creo que podemos dividir esta conversación como que en tres bloques, ¿no? ¿De qué forma hemos nosotras como mamás, como sociedad, sobre todo, porque esto no solamente involucra a las mujeres, sino también involucra a los hombres, a las familias, a los médicos? ¿Cómo hemos naturalizado la violencia alrededor y sobre todo en las prácticas de nacimiento, ¿no? De actualmente, que creo que es como lo más importante, ¿no? Sí, bueno, es algo multifactorial, sin duda, ¿no? Tiene que ver con la sociedad en la que nos desenvolvemos, tiene que ver con el concepto, yo diría casi militar de la formación de la medicina, pues desde pregrado. Creo que para nadie es un secreto que tenemos unas formas súper jerárquicas de formarnos, súper hacia la visión de la patología, y por eso es que hay como un punto aparte que es la violencia obstétrica, porque es que resulta
que el 90%, 85-90% de las embarazadas son mujeres sanas, ¿sí? Entonces, eso hace la pequeña gran diferencia en que, aunque nuestra formación de base en todas las universidades tradicionales, y creo que eso no solamente en Venezuela, en el mundo, nos pone mucho el foco en detectar lo patológico y actuar con celeridad, eso nos hace desviarnos de que en la práctica vamos a tener un montón de mujeres sanas, afortunadamente, y entonces no podemos tratarlas a ellas con esa visión de enfermedad. Creo que de ahí empieza todo, parte del dilema de por qué entonces las mujeres se están sintiendo tan maltratadas, tan tratadas como si fueran en serie y no en la individualidad del ser humano que son, ¿no? Bueno, por ahí hay un indicio de por qué sucede esto. Lili, además hay como una parte que yo siento que es bien preocupante y que pasa con la violencia de género dentro de lo que está incluida, por supuesto, este tipo de violencia, que es la ignorancia que a veces tenemos, que Total. no nos damos cuenta de que el médico nos está diciendo algo, el personal nos está diciendo algo y que nos están atacando y a veces como pasa con cualquier tipo de violencia, nos quedamos calladas, no nos damos cuenta. Y bueno, creo que es importante este momento para visibilizarlo y ya pondremos ejemplos y ya comenzaremos a entender, porque de pronto cuando ya tienes dos, tres niñitos, es distinta el empoderamiento y la sabiduría que uno tiene, pero con el primer hijo, pues uno tiene que estar demasiado elevado, demasiado informado para uno decir, pues bueno, tengo claro cuáles son mis límites y cuáles son los del médico. Sobre Total, todo lo que porque hay pasa. mucho miedo, ¿no? O sea, yo creo que a todas nos ha pasado, y supongo, Michelle, que a ti también, o sea, a mí me pasó con el primer bebé que, bueno, era como que, bueno, me tengo que preparar y qué miedo que algo salga mal o que sea mi responsabilidad, algo de las cosas que yo me estoy imaginando que me gustaría que fuese el parto o que me gustaría que fuese mi proceso de gestación, pero el miedo creo que es un factor importantísimo y que está siempre en las cabezas de las mamás. Total, pero es que fíjate, el tema es que la relación médico-paciente, como tradicionalmente se ha concebido, es muy desigual, ¿sí? Es una visión de paternalismo terrible en el que las personas, hombres, mujeres, en cualquier situación, entregan el poder totalmente. Yo voy al especialista, que es el que sabe, y si son primerizas, con más razón, es como, es que yo soy primeriza, entonces no sé nada, y entonces entregan el poder totalmente a la otra persona. Y yo siempre trato de hacernos ver a todos que eso es una trampa doble, no solo para la mujer, sino también para el especialista, porque es que entonces la responsabilidad es toda mía y ahí no gana nadie, porque eso, resulta que después sales del proceso sintiendo que lo entregaste todo, que no lo viviste, que no fue lo que querías, incluso aunque clínicamente todo esté bien, ¿sí? Mamá y Claro. bebé están vivos, pero eso no es suficiente. Ujú. La experiencia, o sea, es posible, lo hemos visto, que las mujeres salgan fortalecidas, transformadas, empoderadas de sus procesos y no traumatizadas. Entonces, ¿por qué hasta que no hagamos como el clic de esto es posible, que esto suceda, no va a cambiar nada? O sea, mientras sigamos perpetuando que gran porcentaje sale sí, traumatizada o menoscabada su autonomía, o sea, con una sensación de, esta no era la sensación de parto, de nacimiento que yo quería tener, pues las cosas, es así, si lo seguimos normalizando no va a cambiar. Qué bueno Claro, que también, cada vez también más es más fácil mujeres de cara al especialista, Lili, tener pues alguien que no te está dando guerra de alguna manera y que no está pretendiendo conocer más su cuerpo de lo que lo sabe el especialista. Es más total, sencillo tener una consulta con una persona que le dices cómo va a ser todo a alguien que sabe que nadie conoce mejor su cuerpo que uno mismo así es, y que sí. uno, pues bueno, pierdes más tiempo pues en la consulta de alguna manera o inviertes más tiempo en la consulta. Es Lo que más pasa es, Michelle, sencillo. es que eso habla también de la desconexión actual que hay, o sea, la desconexión que hay actualmente con nuestros cuerpos, con nosotros mismos. Siempre estamos mirando como afuera y estar pendiente de lo otro y de lo otro y de lo otro y de lo otro. Y eso te habla también de la desconexión social que hay con nuestros cuerpos. Bueno, y algo que de educación, Edmari, Sí, que desde también. pequeños nos deberían conectar un poquito más con Ujú. nuestros cuerpos, con los procesos. Comentado yo con Edmari varias veces, Lili, ¿cómo no le enseñan a uno a entender todo el ciclo femenino?
no solo a las mujeres, a los hombres, desde el Sí, colegio. Explicarle, mira, las mujeres cada 30 días pasan por esto, tienen estos cambios, o sea, más allá del sangrado, ¿qué hay alrededor de todo eso? Para que uno pudiera conciliarse mejor y conocer su cuerpo. O sea, no hay materias para empoderarte en los colegios. no. Claro, y debería ser Desde, demasiado importante. desde ahí comienza, desde la educación sexual que es prácticamente inexistente, que está centrada una vez más en la patología, en las infecciones, en la prevención del embarazo y no en el placer. Es un gran temazo. Lili, una duda, y me genera sí, muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo llegas tú como profesional a esta fortuna que tenemos muchas mujeres que nos hemos pues visto contigo, a entender un poco esta humanización, ¿no? A entender un poco, a entender que, bueno, que de repente el poder no es 100% tuyo, lo bien lo estabas mencionando, ¿no? Y de repente no hablar ni siquiera de poder, sino de responsabilidad, en compartir esa responsabilidad con tu paciente, en poder conversar y poder que las pacientes te digan y tengan la confianza de decirte, porque eso también pasa mucho. O sea, el hecho de que Michelle lo contaba en episodios anteriores, que ella tenía pavor de contarle a su médico que ella quería tener un parto natural, por ejemplo. O sea, por qué se generan estas inseguridades, por supuesto, y el pensar como que, bueno, estamos locas por de repente querer algo distinto a lo tradicional y a lo socialmente aceptable? ¿Y cómo llegas tú a este punto bueno, de ser promotora de parto respetuoso, pues? Bien, yo creo que nace de una autocrítica a mi ejercicio, ¿no? Em, Creo que lo he dicho en otras oportunidades cuando yo soy de la Concepción Palacios y la maternidad Concepción Palacios tradicionalmente tiene una visión bastante pro parto, intervenidos y tal, pero partos vaginales, ¿no? Como escuela. Y sin embargo, cuando uno sale a la práctica privada, se empieza a dar cuenta cómo cambia uno mismo las reglas del juego y empiezas a hacer un montón de cesáreas. Y en un punto me sentí, oye, yo esto no es lo que quiero hacer, no es como quiero enfocar mi práctica. Cada vez hay muchísima más información y la globalización nos debería servir para eso, para darnos cuenta, oye, cómo ejercen los colegas en otras partes. Entonces ahí viene la autocrítica y la medicina basada en evidencia, que a pesar de que nos vean a los que hacemos humanización como los hippies de la obstetricia, en realidad es ejercer bajo medicina basada en la evidencia. Entonces, cuando te pones a observar las tasas de parto en Europa, de parto versus cesárea, las inducciones como las hacen, te das cuenta que nuestra visión de la obstetricia en Venezuela y de la obstetricia en privado es muy mecanicista, muy procesaria, muy de resolver el caso rápidamente y no explicar nada. Y bueno, eso, la ¿Por autocrítica de qué, darme Lili? Por cuenta. practicidad. O sea, ¿cuál Sí, crees tú que es la verdadera razón? Porque en algún momento se habló, bueno, el tema de la inseguridad que se vivía en Venezuela. Entonces, pues el médico no quería estar esperando a que a las 3 de la mañana una mujer fuera a parir y se claro, fuera al hospital. Pero sin duda. quitando el tema de la seguridad, porque esto es algo que pasaba desde antes, de que tuviéramos pues una ciudad quizás insegura. Ojo, y además de eso, la diferencia entre la privada y la pública, que son dos cosas Además. distintas. Que son dos cosas distintas y de repente lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Porque la violencia obstétrica en privado y la en público tiene formas diferentes de ejercerse. ¿Por qué es eso? Oye, no tiene una respuesta sencilla, hay varios factores. Yo siento que es en parte porque tienes unas mujeres del otro lado, ¿sí? Que es la otra cara, que muy pasivas que te lo ponen muy sencillo. Tienes una opinión generalizada del parto como algo riesgoso, como que mejor no te metas en eso, como que a la más mínima cosa mejor opérala. Entonces hay una conducta defensiva de la parte de nosotros que no podemos ignorar. Es decir, nadie me va a caer encima en Venezuela por hacer una cesárea, en cambio sí me van a caer encima por un parto, ¿sí? Incluso entre los colegas, y eso es terrible porque siendo la conducta adecuada, me la van a criticar todo el mundo. Van a decir, ¿cómo es posible que tú pusiste a parir a esta mujer tantas horas? Y entonces la gente ve 12 horas y qué horror, qué escándalo, 12 horas y la puso a sufrir y terminó en cesárea. Mientras esa sea la opinión general, muchas veces los detrás como conducta defensiva, aún sabiendo que no hay indicación de cesárea, pues voy a una cesárea y me lo pongo fácil, ¿sí?
porque no voy a tener del otro lado respaldo, ni de la sociedad, ni de mis colegas muchas veces. Entonces, bueno, puede sonar como excusa o no, pero por eso es que yo siento que en la medida que tengamos mujeres más informadas, estas cosas van a cambiar, porque van a entender que el iniciar un trabajo de parto espontáneo no me garantiza que voy a terminar efectivamente en un parto vaginal, que puedo requerir una cesárea en cualquier momento y eso está bien, y yo no lo tenía que planificar. Hay muy pocas razones para tener que planificar una cesárea con una obra específica, que no es poner a parir a alguien, es esperar un proceso natural. Que el obstetra no tiene que ser como un psíquico que, ay, esta mujer pare o no pare. No, Y no que es vamos a ver, así. a ti te toca parir tal fecha, así que vamos a hacer tal cosa. ¿Cómo se llama? El vidente, el obstetra El vidente. vidente o la pelvimetría que me dice si pasa o no pasa, no es así. El parto es mucho más multidimensional, no es útero y dilatación y ya, no. Como hay que estar también abierta, Lili, en esta mujer que es informada y que sí está empoderada y quiere parir, pues estar clara que también puede ser que haya una cesárea que no está planificada y que, pues bueno, sucedió algo que ya hablaremos y tienes Claro, tú también que estar, pues bueno, como decimos nosotros, abiertas de actitud, de energía, de corazón, que sí, pues bueno, va para allá, pues tener la mejor energía y no, yo voy a parir, pero no me importa nada. Pues bueno, Es que si fíjate, está en juego la fíjate, vida del bebé o tuya, pues tienes que obvio, ir a una cesárea. claro, Michi, claro, yo claro. creo que cuando tú tienes información en la mano, o sea, cuando tú te preparas realmente, y cuando tienes la información en la mano y te educas y sabes los procesos, como bien lo estaba mencionando de repente Lili, tú sabes que una cesárea, al momento de que el doctor realmente te diga, mira, hay que hacer una cesárea por esto, por esto, por esto, ya tú sabes que es verdad. O sea, ya tú sabes, identificas, esto es cierto. Doctor, Claro, de repente, no sé, podemos esperar 10 minutos más. No, no podemos esperar más. Ah, bueno, listo. Ya tú sabes que eso es un proceso que existe gracias a la medicina. O sea, yo creo que es importante mencionar que nosotras, las que hemos parido o que las que hemos optado por un parto natural y un parto respetuoso, parto humanizado, llámalo como lo quieras llamar, no es que estamos en contra de la medicina. Porque eso es importante. No es que ellos están en contra de la medicina y que son hippies. No se trata de eso. Se trata al contrario. Siempre hemos querido como que educar a otras mujeres y ser ejemplo para otras mujeres en que si tienes la información, si tienes los pelos del burro en la mano, vas a poder hacer muchas cosas y tomar claro. decisiones importantes. Y a mí me llena bueno, de a veces me da como media frustración y cosas, porque veo a mis amigas que son tan relajadas. Ahí tengo una amiga bellísima que amo, que adoro, que nunca se preparó, que tuvo que la abrieron a las 34 semanas porque ella estaba teniendo un parto adelantado. Y no, o sea, eso, un montón de cosas pueden estar sucediendo ahí. Entonces, bueno, creo que es importante nosotros también, y me encanta que tengamos esta ventana para hacerlo, para poder impulsar, motivar, educar a otras mujeres a que busquen información. Y para eso está Me Vale Madre Podcast, porque te tiene que valer madre lo que diga toda la gente y no importa demasiado el resto de las cosas. Lili, estábamos mencionando, y creo que es importante ahora irnos hacia ese paso, ¿no? La diferencia entre, bueno, no, primero creo que es importante decir que ya mencionamos lo que es violencia obstétrica, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve la violencia obstétrica en el área pública versus el área privada? Y Y de ejemplos, repente, ejemplos, ejemplos. exacto, tener como una Porque listica siempre, que tú siempre nos digas, pensamos que tiene que ver con la parte física. sí, Y pues no. Y tiene que ver, va de la mano con la ignorancia y con el no informar. Y eso también es violencia. Así es. Entonces, Lili, cuéntanos tú ejemplos de violencia obstétrica y esa diferencia que hay también pues en la parte pública y en la parte privada. Bueno, sin duda en la parte pública en Venezuela el gran tema es los déficits institucionales, o sea, el que no haya suficiente personal, porque bueno, porque ha migrado por razones que todos conocemos al exterior o a la parte privada. Entonces, eso hace que haya muchas carencias, ¿sí? Si el equipo no está completo, obviamente yo no puedo hablar en el público de trato respetuoso a la mujer si el obstetra está estresado porque no tiene anestesiólogo. El anestesiólogo se le va en 2 horas. Entonces, ¿qué espera espontánea de no? Yo le voy a poner pitocin porque tengo que garantizar y protegerme de si esta mujer no logra parto, pues tengo que operarla. Entonces, bueno, el tema de institucional, de la carencia, tanto de insumos, bueno, de cualquier cantidad, no hay suficiente cantidad de
de cupos en terapia intensiva neonatal, de ventiladores, de surfactantes, de un montón de cosas que hace que no puedas afrontar oportuna y eficazmente las emergencias, ¿sí? Los casos de alto riesgo. Eso es innegable. Entonces, no es solamente lo que todo el mundo, digamos, rápidamente observa y ve, como que el maltrato de la enfermera y el camillero y el médico en el hospital, que no es poca cosa, no lo estoy subestimando, pero es también esa realidad innegable de carencias en el hospital, de saturación del sistema. Mientras no separemos en los partos de bajo riesgo, en casas de parto que existen, pero la gente no va suficiente, no están suficientemente dotadas, no hay como coherencia e integración entre esas casas de parto y los hospitales, pues vamos a seguir teniendo el mismo problema, el mismo fenómeno de que tratamos a todos los partos como de alto riesgo, ¿no? Rutinariamente voy a romperle membranas a todos, voy a ponerle pitocin a todos porque no tengo saturado aquí el preparto y no puedo atender de forma digna ni respetuosa nada. Esa es la cara de la Yo te violencia. escucho, Lili, me llama mucho la atención porque hemos normalizado tanto el uso del pitocin, de inducir un parto, que tú dices, bueno, eso es un parto de alto riesgo, y uno como, pero si a todo el mundo le ponen A pitocin, todo el mundo, a todo a el todo el mundo. mundo, o sea, buscan inducirle el parto. Y lo que te Claro. contaba Edmari, pues, yo estoy en Miami, que la verdad en Estados Unidos en general son muy pro parto. Sin embargo, acá en Miami, pues están abiertos y en el grupo donde yo di a luz, pues te respetan. Si tú quieres una cesárea, la puedes solicitar y te la respetan porque atienden a mucha gente que viene de afuera a dar a luz. Y yo recuerdo que lo que te decía Mari, para mí era como una lucha poder decirles y repetirlo, no solo al médico en la consulta, sino el día que me tocó parir, no quiero pitosí, voy sin epidural. Y todos me miraban con cara de loca y todos era como que, pero ¿por qué? E incluso en algún momento me sentí no, sí, maltratada, porque me estaban tratando de agarrar una vena y yo, pero ¿por qué me la vas a agarrar? Bueno, porque es protocolo del hospital. Y le Ujú. tumbé las cosas como a la enfermera y estaban como molestas, pero tú no ves que tú ya estás, claro, estaba ya pariendo, tenía casi 8 centímetros de dilatación, pero en ese momento no me sentí apoyada ni abrazada, de que más bien agradece que no me vine hace 12 horas para acá a encerrarme aquí, me vine ya pariendo, ya estoy lista, ya sáquenme el muchachito y ya está bien. Y fue una sola persona, pero fue tan incómodo y fue tan Ok. triste y estaban como bravas. Y yo decía, pero, ¿qué es esto? Y era pues parte de lo que estamos hablando, de, Claro, de- de tratar a todo el mundo pues igual y de que todo el mundo va, bueno, sin preguntar y sin pedir y sin poner límites. claro. Si aparte entonces esa mujer que va al hospital va completamente desinformada y no conoce del proceso de parto y de que hay una fase latente, o sea, de prodromos de parto, que puedes percibirla como que ya crees que estás pariendo, pero todavía no, y te regresan a la casa y entonces la gente lo percibe como, qué horror que no me dejaron, ¿no? Me están rebotando, ¿no? Y no es, Claro. por lo menos en ese caso particular, no es así. Está bien que no te dejen porque los protocolos internacionales dicen que uno debe ingresar a una mujer de bajo riesgo a partir de los 4 o 5 centímetros, ¿ves? Claro, Entonces, bueno, es eso, al final es un conjunto de cosas y la desinformación es algo fundamental a trabajar si queremos cambiar esto. claro. Esto en el caso, pues, estamos hablando dentro del sistema público que hay carencias y que hay falta de personal y hay Sí, un conjunto de cosas que a veces te llevan a, pues, caer en la violencia obstétrica, quizás, pues, bueno, indirectamente porque pues, el médico se siente presionado. Sin embargo, en la sí, parte privada, pues, se da de otra manera y Y totalmente. también se da. te tengo Ay, cuento en Dios la parte mío. privada. No, yo quiero aprovechar porque bueno, ya Lili lo sabe porque ya yo a Lili se lo conté. Pero hablando de violencia obstétrica, ¿no? En la parte privada, a mí me pasó también con una doctora en Venezuela, que yo le hice o sea, yo sabía desde el inicio que yo no podía mencionarle a ella que yo quería tener un parto natural porque ella desde el primer mes me iba a decir que yo estaba loca. Así que yo esperé los últimos meses. Y yo en los últimos meses, como yo sabía que yo no iba a parir con ella, sino que yo iba a parir en otro país, le dije, bueno, sí, me gustaría tener un parto natural, no sé qué, todo esto. Bueno, me llamó loca, me llamó hippie, que yo no sabía lo que estaba diciendo, que ya ella me iba a ver, que ella le iba a contar después que yo estaba pegando gritos pidiendo, ¿cómo se llama? Anestesia y un montón de cosas, ¿no? Y obviamente eso, aun cuando yo
me vi psicológicamente con alguien, me estuve muy apoyada de mi familia, de mi esposo, etcétera, hubo una pequeña duda en ese momento y dije como que, ay, Dios mío, ¿será que sí estoy haciendo bien o me estoy volviendo loca? Pero bueno, tuve mi parto con Luis bellísimo, fue un parto natural, fue un parto 100% sin anestesia, sin nada. Hubo un desgarro de grado 2. Y cuando yo vuelvo a su consulta, ¿no? Lo primero que me dice es eso. Me dice, ¿qué pasó? ¿Pariste así como querías, en agua, llena de pupú, llena de sangre, con toda la locura, no sé qué? Y yo le digo, no, la verdad es que no. La verdad es que fue un parto bellísimo. Fue un parto bellísimo. Bueno, pero tuviste un desgarro 2, mira cómo está esto, no sé qué. O sea, me habló como si yo tuviese, bueno, tú sabes, ya es que esa totona ya no es totona. Una cosa horrible. Y pues me sentí muy mal, obviamente no volví con ella. Y yo cuento esta experiencia por Twitter, ¿no? Y cuento de que, bueno, de que realmente está esta doctora, que es ahora, luego de 3 años, casi 4 años que Luby tiene, se hace llamar, hace llamar que ella recibe partos respetuosos, etcétera. Y bueno, obviamente la cantidad en Twitter de gente, de hate y de gente que obviamente también se sentía ofendida por muchas otras o se sentía violada por muchos otros doctores era inmensa, Lidia. Entonces, entre una de las cosas que quisiera preguntarte acerca de lo privado, que yo lo viví, ojo, no fue a nivel, sí, también fue a nivel físico, porque habló de cómo estaba yo físicamente, ¿no? Fue más psicológico también para mí. Pero mucha gente me decía que era que los doctores no estaban para responder mis infantilidades, creo que era la palabra, ¿sabes? Y que yo no podía denigrar a los doctores que sabían y que habían estudiado para esto, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Cómo se ve la violencia obstétrica, además de este ejemplo que yo estoy dando, en la parte privada? Sobre todo cuando hay dinero involucrado, cuando hay seguros, cuando hay clínicas, cuando hay, ¿sabes? Gente, ego, títulos y un montón de cosas por encima. Sí, la violencia en privado tiene más de ese matiz de infantilización de la mujer, de simplemente yo tengo el conocimiento y tú estás a merced de lo que yo te diga y de cómo yo lo hago, ¿sí? Porque no es seguir el protocolo, sino, yo toda la vida he hecho esto así, yo no, mis embarazadas no llegan a la semana 40, por ejemplo. Y como que apunta de qué, por qué, ¿no? Yo no permito que entre la pareja, el esposo, o a yo a todas le pongo pitocin y le rompo las membranas, o yo hago tacto la semana 39, X. O sea, es como eso pues, que ejerzo y hago sobre el cuerpo de la mujer según mi criterio y no sobre lo que quiere la mujer. Y el no explicar, el no tomar su tiempo, como tú decías, Michelle, se supone que en la consulta privada, y esto debería ser como más fácil, tienes un montón de tiempo en cada consulta para ir poco a poco hablando de cómo sería ese parto, qué cosas me harían sugerir una inducción, qué cosas me harían pensar en ponerte, no sé, en hacerte una maniobra de Hamilton, qué me llevaría una cesárea, qué me llevaría una episiotomía. Tienes tiempo para invertir en eso, porque los que hacemos meditación pues sabemos que eso hace la diferencia. Porque el consentimiento no es, te voy a hacer una episiotomía, y cuando tengo el episitoma en la mano, no es ahí no hay real consentimiento. El consentimiento implica que yo me asegure que tú entiendas los pros y los contras de cada intervención. Y es posible hacerlo cuando estás en consulta, porque muchos dicen, bueno, pero es que en una emergencia. No, pero señores, vamos a ser sinceros, no estoy hablando de una emergencia cuando es algo de verdad corriendo, que tal vez el consentimiento sea solamente verbal y ya. Tenemos tiempo suficiente para conversar todas estas cosas, porque es que pasa mucho. A mí me gusta poner un ejemplo que me parece que es muy gráfico de cómo las mujeres cuando nos vamos a casar, eh, participamos en un montón de decisiones, no lo dejamos al azar nada, ¿sí? O sea, nosotras tenemos un wedding planner y vemos la comida, no es que me dicen, no, yo te voy a poner una comida, te voy a poner una música, y bueno, tú ves cuál es, no, es que la probamos primero y tenemos opciones y la música también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es un tema de nacimiento tan importante, tan importante, dejamos todo sí, bueno, yo tengo mi médico que la conozco o lo conozco, pero va a estar un montón de otras personas que yo no conozco, que yo no sé cómo trabajan, que luego te pueden decir, es que el anestesiólogo que te tocó no deja pasar a tu pareja. Y yo lo dejo así tan tranquilo, o sea, que ni siquiera van a la clínica donde van a estar a ver cómo son los protocolos, que no preguntan a las mujeres que ya parieron allí,
¿de verdad pariste? ¿De verdad te permitieron entrar a tu pareja? ¿Te permitieron entrar a tu dula? ¿Se llevaron a bebé a retén? Que es una cosa que no hemos hablado aquí, pero se nos está pasando, ¿no? Porque no es solamente los derechos de la mujer, son los derechos del recién nacido. Y un recién nacido sano tiene que estar con la mujer. La separación injustificada es una cosa terrible y pasa en público y en privado. Y entonces en público lo justificamos porque, bueno, no hay suficientes enfermeras que estén pendientes de esa cantidad de bebecitos, entonces es mejor tenerlos en un solo sitio. Pero en privado, ¿por qué sigue pasando? Sigue pasando porque lo hemos normalizado. Las mujeres creen que es lo normal que nazca un bebé y se lo llevan enseguida a pesarlo, medirlo y todo, como si eso fuera importante y no se pudiera posponer. No es relevante. Y que lo vas a conocer a través de un cristalito, en un retén de niños sanos ahí. Y nos parece bien, que está normal. Y se lo llevan en 2 horas, 3 horas, 4 horas, que te lo secuestran, porque en realidad es un secuestro. Estoy hablando de un niño sano, ojo, no se pongan que después empiezan a decirle a uno, ay, que es que en una emergencia no lo vamos a dejar atender. No, yo no estoy hablando de un bebé que nace enfermo o que requiere atención por un neonatólogo. En esos casos, obviamente, la separación está justificada. Yo estoy hablando de la inmensa mayoría que nacen bien, que nacen sanos y deberían estar piel con su mamá o con su papá. Y no deberían ser separados en ningún momento, en las 24 o 48 horas que están en la clínica o hospital, de al lado de su mamá. Pero las mujeres no lo están reclamando, a pesar de que está en ley hace un montón de tiempo, a pesar de que sabemos los beneficios. Entonces, bueno, no sé, me perdí, pero bueno, por ahí va la cosa también. No, yo creo que has dicho, por lo menos para ir haciendo como una lista, ¿no? El consentimiento, o sea, el poder decir, mira, no sé, por ejemplo, tenemos que hacerte una episiotomía, ajá, pero no es cuando ya te la voy a hacer, o sea, cuando ya te estoy Claro. cortando, sino es preguntarte y explicar, o sea, el explicar y el poder decir, mira, podemos tomar esta vía o podemos tomar esta vía, o esta es la única vía que se puede tomar, pero informar a la mamá, no de repente decir, bueno, ya, ay, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, ya, lo tengo, no sé, pues, ya me cortaron, ya me rompieron membrana, que es otra de las cosas que podemos mencionar también como violencia, porque no se te dice, no se te explica por qué, sino que Claro. naturalmente tiene que pasar, ¿ok? Ujú. El uso de medicamentos para acelerar el proceso. Sí. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, toda De la las que parte verbal, como te pasó a ti cuando te está diciendo, mira, esto no te quedó bien, o sea, que hay en esta totona, cómo te quedó, o sea, te está agrediendo, Me evidentemente. quedó bella para que sepan, para lo que se están Quedó bella, preguntando. funciona y está muy bien. A ver, el tiempo, nos queda poco tiempo y yo creo que bueno, que esto nos da para seguir conversando y Sí, quisiera cerrar con una reflexión y a ver, no sé si van a pensar que estoy loca o no, esta es pero la parte nosotros 1, comenzamos, ojo, viene parte sí, 2. viene parte 2. Nosotros comenzamos este episodio poniéndole muchísimo peso a la parte médica y responsabilizando a la parte médica de la violencia obstetricia. Y creo que con todo lo que estamos hablando, hay una responsabilidad muy grande, es del paciente. Lili lo dijo comenzando, de tener estas pacientes pasivas y desinformadas. Entonces, no solo hay un error pues del otro lado, sino también tiene que haber un interés del uno para poder poner los límites correctos. ¿Estoy loca? No, No. amiga, No eres, tanto, ¿verdad? eres una bella, eres una loca bella y que te valga madre. Vamos con la segunda parte, muchachos. Eso. Me vale madre en todas las plataformas. Nos pueden escribir por ahí, por Instagram, por Twitter, preguntarnos, comentarnos por nuestro canal de Telegram. Seguimos con otro episodio conversando con Lili. Me Vale Madre fue presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela.